La escaña, Triticum monococcum, junto a la escanda menor, son los principales trigos domesticados en el Próximo Oriente hace aproximadamente unos 10.000 años. Tras la preparación del terreno, normalmente en barbecho y con tierra muy floja, se sembraba la escaña a voleo. Cuando la espiga estaba totalmente desarrollada, había que realizar la cosecha en pocos días, antes de que los cereales maduraran completamente, evitando que se desgranaran en los campos, que se los comieran los pájaros o que se agostaran con las lluvias. Al amanecer de una mañana de mediados de junio, un grupo formado por campesinos de Zueros y especialistas del Jardín Botánico de Córdoba se dirige hasta la finca que había sido sembrada con escaña para realizar las tareas de la siega. Lo por aquí mismo, ¿no? Ahí mismo. Una vez desaparejada la caballería, imprescindible en otros tiempos para esta tarea, los segadores se preparan para la faena. La hoz ha sido sin duda el instrumento más utilizado para recolectar los cereales, pues permite recoger rápidamente y en una sola operación el grano y la paja. La siega con hoz se puede realizar a diferentes alturas, según sean las necesidades de obtener las pajas más o menos largas. Normalmente el corte se realizaba a ras de tierra, lo que permitía obtener la paja larga, elemento muy apreciado para la artesanía. A medida que se va avanzando en la siega, uno de los miembros de la cuadrilla se encarga de atar las gavillas, que están compuestas por varios manojos de cereal. Esta es la forma más práctica de transportar la mies con la caballería hasta la era. Esto es primitivamente, porque antes no habría cuerdas ni nada de eso y se amarran así, de esta forma. Antiguamente las gavillas se ataban con ligarzas trenzadas con la misma paja de la escaña. Manejando con habilidad la hoz, los segadores han recolectado una parte del campo. En un clima mediterráneo, el uso de la paja sería el principal factor que podría determinar la elección ocasional de sistemas de recogida frente a la hoz, por ejemplo, el arrancado. El arrancado de la planta entera, a mano o con ayuda de algún útil de madera, permitía aprovechar la paja en toda su longitud para utilizarla en las tareas de techado y de artesanía. En esta técnica, los campesinos cogen con sus manos un haz de espigas y estiran de él hasta arrancarlo del suelo. Luego sacuden la tierra que ha quedado fijada en las raíces y dejan las gavillas tendidas en el campo para atarlas y transportarlas hasta la era. Cuando no se tenía la intención de aprovechar la paja, las espigas se recolectaban por pinzamiento en una primera fase, dejando la paja en la tierra para una segunda ocasión. El arrancado de espigas por pinzamiento es solo factible con especies de trigo de raquis semisólido, es decir, con trigos vestidos. De cualquiera de estas tres formas se podía recolectar la escaña, dependiendo del interés por el aprovechamiento de la paja. La correa para apretar la gavilla ya cuando se echa al pincho. En la agricultura, una de las tareas más complejas dentro del calendario agrícola es la del procesado de las cosechas, que engloba una multitud de actividades específicas cuya finalidad última es la de preparar el grano para su almacenamiento o consumo.
Normalmente, las eras se situaban en un alto bien ventilado, donde las corrientes de aire circularan libremente y tenían el suelo empedrado con cantos de río. La trilla de los cereales y las leguminosas tras la cosecha tiene como finalidad separar la paja del grano. Esta operación se realizaba en el mundo tradicional de formas diferentes. Una de ellas consistía en patear la cosecha con animales, vacas, mulos o caballos, hasta que se desgranara. Las horas más propicias para esta labor eran las de más intensidad de sol, que calentaba la mies y se desgranaba con facilidad. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, la mies estaba húmeda y se separaba con dificultad. Esta técnica de trillar con las patas de los animales era muy elemental. Sujetando las riendas desde el centro de la era, la caballería va dando vueltas y desgrana las espigas con sus pisadas. Eso es ahora volverla ya, sacarlo de abajo, arriba, hacia arriba. Que está sin pillar y sin hacer nada. El grano, por su propio peso, queda por debajo de la mies, por lo que cada cierto tiempo hay que volver la paja que ya está desgranada y separarla a un lado de la era. Nuevamente continúan las vueltas de la caballería sobre la mies, aumentando la cantidad de grano que queda depositado en el suelo. Ahora vamos a sacar una capa de paja fuera de la era, puesto que la paja no nos sirve. Lo que queremos es el grano, para que la caballería pisotee más el grano, se saca una capa de paja y se sigue dando cada vez más fuerte. Así hasta que quedemos la mínima paja posible dentro de la era. A medida que la mies que resta por trillar se va terminando, el montón de paja aumenta alrededor de la era y todo el grano queda depositado en el centro empedrado. Ahora ya retiramos la bestia de aquí y poner la palva y aventarla. Para ir ya apartando ya la paja ya del grano. Si hace aire, se puede aventar, si no hay que estar así quieto, hasta que haga aire. Las corrientes de aire que circulan en este día de trilla son ideales para separar todas las impurezas que lleva mezcladas el grano. La tría entre la paja y el grano o espiguillas se realizaba por medio del aventado, sirviéndose de diferentes útiles como horcas, bieldos, palas, cestas. En primer lugar se hacía uso de una horca de madera, de tal modo que el grano caía por su propio peso al suelo y la paja era desplazada por el viento fuera del montón. Después se utilizaba la pala para aventar el grano que había quedado amontonado. Al lanzarlo hacia arriba, el aire desplazaba el polvo y las pequeñas materias sólidas. Con el fin de dejar el grano completamente limpio de cuerpos extraños, malas hierbas, fragmentos de paja y todo tipo de suciedad, se utilizaban unas cribas que disponían de un tamiz con el grueso apropiado. De este modo, el grano de la escaña quedaba dispuesto para almacenarlo en sacos. Los trabajos de recolección y trilla se daban por terminados, pero había otros métodos para separar la paja del grano. Uno de ellos era el manual. Con mucha paciencia y dedos hábiles, encallecidos por el trabajo, se desprendía la espiga y se guardaba la paja para utilizarla en las tareas de artesanía. Dependiendo de las zonas, también se podía separar el grano por percusión, utilizando diferentes instrumentos de madera. Una variante consistía en golpear el haz de cereales contra un objeto fijo, en este caso una piedra dentro de un cesto de esparto. El producto resultante de esta operación, compuesto por espiguillas y paja, caía dentro del cesto. Los cereales vestidos tienen que ser descascarillados para poder obtener el grano, liberándolo de sus envolturas. El grano de escaña tiene una cascarilla muy resistente y no se puede desprender con facilidad. Uno de los métodos utilizados era machacarlos en un mortero de piedra. La mezcla de cáscara y grano se recogía en un cesto. Otra práctica consistía en utilizar los molinos giratorios de mano, a los que se les podía introducir una plancha de corcho entre las dos piedras, cuya finalidad era la de crear una superficie más blanda que no destruyera el grano durante la fricción.
El grano descascarillado quedaba recogido en una canal o recipiente del propio molino y a través de un agujero de salida se guardaba en un cesto. Cuando las cantidades a descascarillar eran pequeñas, el procedimiento utilizado consistía en frotar, con un trozo de corcho de las dimensiones de una mano, las espiguillas depositadas sobre la cesta de aventar. Y también se podía descascarillar friccionando el grano directamente con las palmas de las manos, sin necesidad de utilizar ningún objeto intermedio. Retirando las láminas de corcho que separaban las muelas del molino, se cambiaba su función de desgranar por la de moler. Manualmente se hacía girar la piedra móvil sobre la fija. El roce entre sí de las dos superficies líticas trituraba el grano hasta transformarlo en harina. El grano que no se había molido se recogía en un cesto. La harina obtenida se cernía con un ciazo fino. La escaña pertenece al grupo de los trigos vestidos, cuya característica principal la constituye la conservación de su grano dentro de las glumas que lo envuelven, resistiendo determinadas condiciones climatológicas. Los hilos constituían un elemento habitual en el paisaje agrario y una herramienta fundamental en la gestión de las reservas cerealistas. Para hacernos una idea de este tipo de almacenamiento del grano, hemos reconstruido esta actividad en un silo a pequeña escala. Las paredes de silo solían prepararse con materiales diversos, aunque generalmente se utilizaba una mezcla de tierra, paja y agua que se extendía con las manos. Inmediatamente después se encendía un pequeño fuego en su interior para secar el enlucido de barro de las paredes. A continuación, el interior del silo se forraba con paja de escaña. La de las paredes se sujetaba con unos cinturones de varas de caña que recorrían a diversas alturas el perímetro del silo. Luego se introducían las espigas, que quedaban protegidas por las cámaras de aire de la paja, aislando de la humedad y de la lluvia al contenido del silo. Los silos se cerraban con una piedra plana sellada con una mezcla de tierra, arcilla blanca y excrementos de vaca, con arcilla y paja de escaña o simplemente con tierra. Normalmente se construía una especie de montículo que servía para indicar la posición de la estructura. A lo largo de la historia y en todas las culturas ha quedado muy marcada la importancia del aprovechamiento de las fibras vegetales en la confección de los objetos de la vida cotidiana. La artesanía es una de las más íntimas expresiones de la adaptación del ser humano a sus necesidades, y la paja de la escaña ha tenido múltiples aplicaciones, como la manufactura de posavasos, salvamanteles, cestas, construcción de tejados, relleno de colchones y albardones, y como refuerzo y decoración en las sillas de Enea. Despajando escaña para hacer esta paera. Va tirando por el último nudo, se troncha y se sale la buena. Se le quita la espiga. Y esto que queda no sirve. Esto no sirve. Esto sí. María y Cirilo todavía conservan la práctica en la utilización artesana de la paja de la escaña y saben que su polvillo es muy molesto cuando se prepara. Esto pica porque tiene un humillo. Ese humillo sale cuando se está cogiendo y algo pica. Esto no le dura mucho el humillo ese. Yo no sé si no me hincharán a mí los dedos hoy. El cuello de la caña es la parte que se va a utilizar para confeccionar unas tapaderas y alfileteros, mientras que las espigas y las puntas sobrantes se echarán como alimento al ganado.
El trabajo se inicia con 4 pajas, humedecidas previamente para que no se partan, que se trabajan de 2 en 2 con el fin de adelantar. Las pajas que se van añadiendo a la obra sirven de atadura a las que se han colocado antes, sujetándose todo el conjunto con los dedos. María presta mucha atención en la colocación de las pajas, pues tienen diferentes tonalidades y lustre. Por aquí es más oscura y por aquí es más clara. Y tiene más brillo y por el otro lado tiene menos. Poco a poco va formando un cuadrado hasta alcanzar el tamaño deseado y al terminar anuda los 4 extremos. Atado para que no se desbarate. Lo amarro por aquí bien. Cortando la paja sobrante, la pieza corre el riesgo de desbaratarse, por lo que María cose los extremos añadiendo unos hilos de colores que sirven de decoración. Una vez sujetas las 4 esquinas, la pieza queda terminada. Esto cada uno para lo que quiera. Lo pueden utilizar para guardar cosas, lo pueden utilizar como para adorno. Ahora voy a hacer una tapadera para tapar lo que uno quiera. Las tapaderas tienen forma de espiral y para componerlas se van envolviendo con 2 pajas las otras que hacen de cordón. Puedo darle muchas vueltas hasta que uno lo grande que lo quiera. A la vez que añade nuevas pajas, María aprovecha para cerrar con sus puntas el trozo de espiral que ya tiene realizado. A medida que va aumentando el tamaño del rodete, los atados de sujeción cogen 2 vueltas de la espiral, quedando así una sólida base sobre la que continuar. A la espiral se le puede dar el tamaño que se quiera, y para cerrarla, María ha decidido rematarla con unos picos. La técnica de trenzar los picos y de sujetarlos al conjunto es la misma que se ha utilizado para componer el rodete. Ahora terminarlo para que no se enfrate. Pues poniéndole unas pajas por aquí así. Y afirmándolo. Si la paja lo admite, si no lo admite. Una vez terminado el trabajo, se cortan las puntas sobrantes de la paja para que el resultado final pueda demostrar la habilidad de las manos artesanas. La sustitución de los materiales de origen vegetal por los plásticos en la elaboración de útiles de uso cotidiano para las faenas agrícolas y domésticas ha contribuido al olvido de las técnicas de manejo de las fibras vegetales, que en otro tiempo eran fundamentales. La desaparición de estas prácticas artesanas, junto a otros factores, fue determinante para la extinción del cultivo de la escaña, allá por los años 60. En la actualidad, gracias al Jardín Botánico de Córdoba y al Museo de Costumbres y Tradiciones Populares de Zueros, se ha podido reconstruir el comportamiento humano a partir de los restos materiales, con el fin de conocer el pasado en base a un referente actual. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.